En la niña, por favor, dale. Buenas tardes, profesora. Hoy le vamos a hablar sobre la caída del Imperio Romano Occidental. Los integrantes del grupo son Estefano Alvarado, Naomi Anchundia, Ivania Bravo, Juan Manuel Luisa, Zuleika Zambrano y Joel Valencia. Listo. La caída del Imperio Romano Occidental fue en el siglo V. Siempre ha sido visto como el fin del mundo antiguo e inicio de la Edad Media. Como gran parte del occidente ya había caído a mediados del siglo V, cuando un escritor habla de la caída del imperio, generalmente se refiere a la caída de esta ciudad. Aunque los historiadores generalmente están de acuerdo en el año que el año de la caída fue 476, en el siglo de los bárbaros. El historiador inglés Edward Gibbon, que escribió a finales del siglo XVIII, señala que el surgimiento del cristianismo hizo efecto sobre la psique romana, mientras que otros creen que fue el declive y la caída se debieron en parte a la influencia de los bárbaros del noreste y oeste. Cualquiera sea la causa, ya sea la religión, el ataque externo, la decadencia interna de la ciudad misma, el combate continúa hasta nuestros días. A continuación vamos a hablar sobre las causas externas. Listo. Las causas externas y causas internas. Las causas internas de la caída del Imperio Romano tienen que ver con la crisis económica. La economía del imperio se fue debilitando debido a los excesivos gastos ante los constantes enfrentamientos militares contra diversas fuerzas extranjeras, la interrupción de los vándalos al comercio y la escasez de esclavos para trabajar las tierras. También enfermedades y epidemias. Según diversos hallazgos arqueológicos, algunas teorías sostienen que pudieron existir epidemias de malaria, transmitidas por un mosquito que provocó la muerte masiva de los habitantes del Imperio Romano, lo que contribuyó a debilitar el sistema económico y social. Causas externas de la caída del Imperio Romano. Tenemos la invasión de las tribus bárbaras. Diversas fuerzas militares externas que echaban en diversos territorios de la actual Europa lograron debilitar a la resistencia romana, luego de continuos enfrentamientos e invasiones al territorio imperial. La expansión de la ideología cristiana. El proceso del debilitamiento político, económico y social del Imperio Romano facilitó la expansión de la religión cristiana en el territorio. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teosodio decretó al cristianismo como la religión exclusiva del Imperio Romano, aludiendo que a esta nueva fe lograría fortalecer nuevamente. Ese cambio ideológico contribuye a debilitar aún más la confianza del pueblo en el imperio. Listo. Mi nombre es Iván Luisa y voy a dar sobre un imperio dividido. En el siglo III, la ciudad de Roma ya no era el centro del imperio, un imperio que se extendía desde las islas británicas hasta los ríos Tigres y Éufrates y hacia África. Ese tamaño masivo presentaba un problema y requería una solución rápida, y llegó con el reinado del emperador Diocleciano. El imperio se dividió en dos, con una capital que pertenecía en Roma y otra en Nicomedia. La capital del este luego sería trasladada a Constantinopla, el antiguo Bizancio, por el emperador Constantino. El Senado, que durante mucho tiempo sirvió como asesor del imperio, sería ignorado en su mayoría. En cambio, el poder se centró en un ejército fuerte. Algunos emperadores nunca pondrían un pie en Roma. Con el tiempo, Constantinopla, Nova Roma o Nueva Roma, se convertiría en el centro económico y cultural que alguna vez fue Roma. Sin embargo, muchos de los nuevos colonos nunca se convirtieron verdaderamente en romanos, incluso después que se les otorgó la ciudadanía.
conservando la gran parte de su antigua cultura. Esta vulnerabilidad se hizo más obvia ya que un número significativo de tribus germánicas, los godos, se reunieron a lo largo de la frontera norte. No querían invadir, querían ser parte del imperio, no su conquistador. La gran riqueza del imperio romano atraía a esta población diversa, buscando una vida mejor, y a pesar de su número, al principio no parecía ser una amenaza inmediata. Sin embargo, como Roma no cumplía sus peticiones, las tensiones crecieron. Esta ansiedad por parte de los godos se debió a una nueva amenaza más al este, los hunos. Listo. Mi nombre es Estefano Alvarado y yo voy a hablar sobre lo que es la invasión de los godos. Bueno, durante el periodo del reinado del emperador de Oriental Valente, o sea, durante los periodos del 364 al 378 después de Cristo, los godos tervingi se habían congregado a lo largo de la frontera entre el Danubio y el Rin. Una vez más, no como una amenaza, sino como un único deseo de recibir el permiso para establecerse. Esta solicitud se hizo con urgencia, porque los hunos, o también denominados salvajes, amenazaban su tierra natal. Su presencia había causado una crisis sustancial para el emperador. Él no podía proporcionar suficiente alojamiento y comida. Esta impaciencia combinada con la corrupción y la extorsión de varios comandantes romanos complicaba mucho las cosas. Valente clamó por ayuda del oeste. Desafortunadamente, en batalla, los romanos fueron completamente superados y mal preparados. La batalla de Adrianópolis lo demostró, cuando 2/3 del ejército romano fueron completamente asesinados. Este número de muertos incluía al propio emperador. Sería necesario que el emperador Teodicio trajera la paz. Listo. Un enemigo desde dentro. Alárico. Los godos se quedaron en tierra romana y se aliaron con el ejército romano. Más tarde, sin embargo, un hombre, un gótico y excomandante romano, se levantó contra Roma, y un hombre que solo pidió lo que se le había prometido, un hombre que haría lo que ningún otro había hecho durante 8 siglos: saquear Roma. Su nombre era Alárico, y aunque era gótico, también había sido entrenado en el ejército romano. Era inteligente y muy decidido. Alárico se sentó fuera de la ciudad, y con el tiempo, a medida que la comida y el agua en la ciudad se volvían cada vez más escasos, Roma comenzó a debilitarse. El momento era ahora. Si bien nunca había deseado la guerra, sino que solo la tierra y el reconocimiento de su pueblo, Alarico, con la supuesta ayuda de un esclavo gótico que abrió las puertas desde adentro, entró en Roma en agosto de 410 en la Edad Común. Él se quedaría por 3 días y saquearía completamente la ciudad, aunque dejaría solo a San Pablo y a San Pedro. Honorius permaneció totalmente ciego a la gravedad de la situación, mientras aceptaba temporalmente las demandas de Alárico, algo que nunca tuvo la intención de honrar. Se enviaron 6.000 soldados romanos para defender la ciudad, pero fueron rápidamente derrotados, a pesar de que las arcas de la ciudad estaban casi vacías y el Senado finalmente renunció. Alarico se fue con, entre otros artículos, 2 toneladas de oro y 13 toneladas de plata. Las invasiones del Imperio Romano, invasiones bárbaras. Aunque Alárico pronto moriría, otros bárbaros cristianos o no, no se detuvieron después del saqueo de la ciudad. El antiguo imperio fue devastado, entre otros, por burgundios, anglos, sajones, lombardos y magiares. Hacia el año 475, España, Gran Bretaña y partes de la Galia se habían perdido a favor de varios pueblos germánicos, y solo Italia permanecía como el imperio en el oeste. Los vándalos pronto se mudarían de España al norte de África para finalmente capturar la ciudad de Cartago. El ejército romano abandonó toda esperanza de recuperar el área y se mudó. La pérdida de África significó
una pérdida de ingresos y la pérdida de ingresos significó que había menos dinero para apoyar a un ejército y defender la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Esta fue nuestra exposición de la invasión del Imperio Romano Occidental.